Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando y estudiando en estos días en nuestro curso bíblico sobre el libro de Samuel. Estamos en el primer libro, sabemos que el libro de Samuel es un solo libro, ¿verdad? Libro 1, libro 2. Tomo 1, tomo 2 si queremos. Pero sabemos bien que en aquel tiempo con los cueros, etcétera, etcétera, no se podían hacer un solo rollo. Imagínense, un solo rollo sería imposible tenerlo todo ahí, sobre todo para la lectura, manejata. Entonces se dividen en dos partes, Samuel 1, Samuel 2. Pero la teología es siempre de una misma historia, dividido en dos libros. Bueno, y así entonces podemos entender y podemos dar este paso muy importante, queridos amigos, en el entendimiento. Podemos entender aquí entonces lo que nos va presentando el autor sagrado. Ñandeo presentado el capítulo 4 del versículo 1b en adelante, que va hasta el versículo 11. En dos partes dividíamos. Primera parte, una derrota de Israel frente a los filisteos que atacan, Israel entonces que sale al combate, quiere defenderse, son derrotados tremendamente, comienzan a preguntarse, entonces, Shiloh, ¿verdad? El lugar donde nosotros tenemos el arca de la alianza, y es lo que sucede, ¿verdad? Se van, buscan, y así entonces del capítulo 4, versículo 5 en adelante tenemos un segundo momento de una segunda guerra, ¿verdad? Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación, ¿verdad? Bueno, entonces ellos reciben el arca de la alianza, uy, qué bella utebe, acuera, upebe, oñambuatepa, oñamonguetaji, cuaimba, eloicoa, cuaimba, erela, ñandela, peixeitebe, ñandembodi, paraji, cuaimba, la peixeitebe, vela, dayapuimba, ebe, en contra de los filisteos, porque los filisteos son los que vinieron, ellos atacaron y nosotros no lo pudimos replegar, ¿verdad? O sea, llevarles de nuevo a sus posiciones. Entonces iba ahí en la situación, ya bueno, que peñan de Yara, ñamoí, que upean la faltaba de cueñandé. Y ahí podemos encontrar, ¿verdad? Incluso en el libro de los números encontramos todo lo que significaba esa presencia de Dios. El libro de los números, capítulo 10, 35, 36, nos hablaba ahí como incluso el mismo Moisés, ¿verdad? Cuando Dios entonces quería acampar y se quedaba, cuando Dios acompañaba. O sea, el arca siempre presente y es lo que les daba la victoria. Pero atención, en este segundo momento del 5 hasta el 11 se nos presenta que ellos ya tienen el arca.
incluso Monguillepa, ¿verdad? A todos los demás, a todos los filisteos, porque ellos recuerdan y saben y les hace recordar. Es una narración deuteronomista, ¿verdad? El Deuteronomio normalmente, o esa escuela deuteronomista, lo que hace es hacernos recordar que Peñan de Yaranes indica tu moevilamba eveyeya poa lleva. Pero, ¿qué quiere decir ñande Yaranes indica tu moemba eveyeya poa? Opeaco dice ñande, ñañemomba evana, es decir, llevarlo a la vida. Que nos comprometa a nuestra propia vida y de nuestro compromiso, entonces, que nosotros podamos salir adelante. Entonces, queridos amigos, desde aquí nosotros damos estos pasos importantes. Desde aquí nosotros podemos entonces ahora mirar, entender, saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que afrontar, ¿verdad?, esta situación? Entonces ellos traen el arca, tienen aquí el arca. Pero, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que, dice, al saber que el arca todos sintieron temor, un Dios ha llegado en medio del campamento, o sea, se nos presenta con la fuerza de un Dios que verdaderamente puede vencer. Nos van a hacer papillas, hija de Salomita, con la fuerza de Dios. Pues es interesante, porque entonces quiere decir que los filisteos o los enemigos de Israel enseguida piensan y dicen, bueno, es la fuerza de Dios que a ellos, atención, les va a transformar. Es Dios entonces que va a transformar a la persona. Y entonces, ¿qué podremos hacer nosotros contra ellos? Porque ellos ahora se sienten con esta fuerza y con este poder que les viene de Dios. Qué interesantísimo que es esto. Incluso esa primera parte también, cuando ellos reciben incluso el arca de la alianza en medio del campamento, ellos también dicen que ovacionan. Oberosapucaya lleva, dice que incluso una gran ovación y tembló la tierra. Eso nos da la impresión de que estamos todos entusiasmados y estamos todos con ese deseo de recibir peñandillara, pues tú marangatú y queda peñandereco, bebe a peñan de mombareteta, ñandelle ya pues anguago, anga peñandillara oye ñande. Mao ñi moita peñande non debe. A ver, diga tú ñi moi peñande non debe porque ñande con anga ñi pues nuta lleva. Ñamba a poja ya poja ñañora y no ñambodi para con ave. Ñamoy llega. Eso es el restablecer, o sea, Yahweh llega lleva. Peñandereco bebe ñamoy llega peñande a te peñande ya lo hipotajes. Pero viene la segunda partecita, queridos amigos. Cuando ellos gritan, ¿verdad?, los filisteos, ay de nosotros, porque nada de esto ha sucedido como antes. Porque con israelita, con ñemombarete, peñande yara o bella te ve cuera. Peñande yara y queda peña petu me cuera. Peñande yara hoy queda lleva peicaracube, lo esencial y lo fundamental para que ellos tengan esa fuerza, ese espíritu de Dios. Qué linda que es esta teología, queridos amigos. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante la lectura que está haciendo esta escuela deuteronomista, que después se dan cuenta que en el cristianismo esto sigue la propuesta de Jesús, como dice, yo no vine a abolir ninguna ley, sino que solamente a retomarlo y a darle la fuerza para que nosotros la podamos vivir, ¿verdad? Y entonces, justamente, miren la expresión y esta pregunta que después Pablo la volverá a tomar y lo va a decir de otra manera, pero es la misma, ¿verdad? ¿Quién nos librará? ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Cuando Pablo dice, ¿quién? Entonces, contra nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión, es la misma continuación. Peñandellano vino Peñandellé. Pero, ¿qué quiere decir? Que incluso los filisteos entienden mucho mejor, los enemigos de Israel entienden mucho mejor que es la fuerza de Dios, entonces, la que nos transforma. Hasta incluso los filisteos entienden que es la fuerza de Dios la que a ellos le está dando miedo cuando nosotros asumimos y nos dejamos transformar por Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento.
i primi che reagiscono alla creazione, all'innovazione di un giardino laudato si sono i bambini e i giovani. Questo è un dato molto interessante e molto importante. I circolini cosiddetti, cioè i bimbi che fanno parte di queste attività, sono i più sensibili al tema. Però io penso, dobbiamo mettercelo un po' in testa questo, che c'è un lungo deserto da attraversare. Sembra brutto perché poi purtroppo stiamo andando anche per la siccità verso la desertificazione, un deserto culturale, perché la fatica ad accogliere questa proposta, che non è una novità ma è la proposta dell'essere umano nel rispetto della creazione secondo il quadro della Genesi, secondo il riferimento che ci viene dalla scrittura, sarà un periodo lungo. Dobbiamo cambiare proprio la mentalità nella radice del nostro essere, ma sono fiducioso che la comunità cristiana possa fare molto per incidere sulle coscienze e dare un orientamento nuovo secondo le indicazioni del Papa, che ripeto rielaborano in una chiave moderna, attuale, ciò che la scrittura da sempre ci dice. La CEI si sta impegnando molto, soprattutto attraverso le varie commissioni che si occupano di questo. Penso alla giornata del creato, penso al lavoro della Commissione per la pastorale sociale, penso al lavoro sinodale, all'ascolto sinodale, che ovviamente mette questi temi al centro, perché vengono poi dall'ascolto del popolo di Dio, perché in qualche modo nel popolo di Dio si comincia a sviluppare questa sensibilità. Sul tema del lavoro mi permetto di dire che le notizie di questi ultimi giorni sono davvero drammatiche, continuano le morti bianche, ci sono 3 morti al giorno in Italia per cause di lavoro. Tutto questo non è tollerabile, dobbiamo secondo me anche alzare la voce, alzare il grido e dire basta a un sistema in cui l'uomo non ha spazio perché la sua dignità non viene riconosciuta, e purtroppo certe alleanze col sistema produttivo, col sistema finanziario sono veramente letali per la vita e per le persone e per le famiglie, e questo non può che generare divisione, rancori e guerre. La diocesi di Porto Santa Rufina, come moltissime diocesi italiane, è una diocesi prevalentemente o agricola o legata all'attività del mare, della pesca. E poi certo ci sono anche le parti urbanizzate, però la radice della storia sta lì. Io personalmente credo che la storia sia sempre da rispettare, perché davvero ci dice da dove veniamo, e non possiamo sapere dove andiamo se non sappiamo da dove veniamo, chi siamo, qual è la nostra radice. Poi questo non vuol dire essere antichi, vuol dire essere rispettosi di un percorso, e secondo me per una diocesi sapere che bisogna tornare al senso della terra, all'umiltà che viene dalla terra, alla semplicità che la terra ci insegna e all'orizzonte infinito che il mare ci dona, questo secondo me è un valore aggiunto importante, e mi auguro che il cammino che faremo nei prossimi anni sia sempre più in questa direzione. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario,
con los cursos modulares bíblicos 2022. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 4, qué interesante, del versículo 5 hasta el 11 llegamos. Pero es una segunda derrota. Hablamos de esta presencia, incluso los filisteos, o guerreros, y con la yayapota, con anga, lleva peñandeyara, upillapuitepecuera, es este Dios. Hasta los filisteos se dan cuenta y ellos piensan y dicen, si Dios viene en medio de ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Diga tu ¿qué nos puede hacer el enemigo? Pablo, ¿verdad?, nos dice, cristianismo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros, verdad? Qué linda esta preguntita, ¿verdad? Ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes. ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plaga en el desierto. Aquí entonces están haciendo como una síntesis de todo lo que había sucedido. El autor sagrado nos está presentando, porque este es un libro pedagógico. Upea en el fondo, ñande bueno mandu aina y ñande yarago etama yema, o tu aina, etama. Peja pebe etama ñande yara oye chacañande. Hamba ese con la pendereza y llega a peñemo momburu y subir, ¿verdad? Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que, queridos amigos, ahora volver a entender, saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, aquí dice, este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Es un Dios que castigó, ¿verdad? Castigó con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos como ellos lo fueron por ustedes. Para no ser esclavizados por los hebreos como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Sean hombres y luchan. Entonces, desde aquí entonces nosotros tenemos que asumir, desde aquí nosotros tenemos que ver. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. Enseguida hoy. No bopucuyeteo, digo, a ver, lleva el autor sagrado. Va al clavo y nos dice qué es lo que sucede cuando nosotros entendemos mal la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en medio de nuestra comunidad, o mejor dicho, cómo nosotros entendemos que supuestamente Dios está en medio de nosotros. Porque este itereio ñande abuitebe lleva la geía peñan de yaro, sí, ñande yaro oñora abuitebe. Amaerebe. Porque con la santo, con la inicio, con la peor, con amor, o sea, son cuestiones más bien externas, atención. Cuando solamente nosotros nos quedamos en ritos externos, vamos a entrar en un grave peligro. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos que compaginar las cosas, ¿verdad? Aquí se trae, está muy bien, porque esto en el fondo te está diciendo que la presencia física, o sea, si yo tengo mis santos, si yo tengo mis cuadros, si yo tengo erea, cualquier elemento, un signo, ¿verdad?
todos los signos que nos hablan desde un sentido antropológico, porque ñandengo, antropos, nosotros somos humanidad, nosotros somos hombres, necesitamos y leemos a través de los signos. Ñandengo upea ya leína, a ñandengo upea ya hechagina, los signos que se ven. Peache hice algo. La pecha ya ponde, umiande pilla baitejina ba eva la ceja de sande. La ceja lo va pochino hina de pecha de entender ba eva hina va. ¿Entienden? Entonces, todos estos signos que nosotros damos o que pueden ser de aprobación, ¿verdad? Una sonrisa, por ejemplo, unos gestos, bueno, todo eso son aprobaciones, ¿verdad? Como también de desaprobación, ¿verdad? Entonces, ya debo bien seguir ya pillain. Pero atención, estos signos que nosotros mostramos simplemente son signos que nos ayudan o nos tienen que ayudar a nosotros para que después nosotros tomemos desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida qué tenemos que tomar. Y tenemos que tomar lo esencial y lo fundamental para dar el salto, para dar el cambio. Porque ñandella yesa cuana lleva peñande ya no vino peñande abitebe. Ubeja dice ñandella huerjana peñandere cobebe hañamoy en práctica. Volvemos enseguida con más ñandella ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene nuestro encuentro luz que ilumina nuestro sendero. Ñajendú, Ñandeyara Ñe'e, Pablo Rupivé, la carta que le escribe a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4 del 1 al 6. Ñandeyara, Pablo Rupivé, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor.
traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está con todos y penetra todo y está en todos, queridos amigos. Es un llamado doctrinal, ciertamente, porque Pablo está haciendo una síntesis de su experiencia comunitaria. Está Pablo y lleva la cristiano cuerandía. Y también con los judíos, ¿verdad? Porque Pablo dice, me hice todo con todos, con tal de ganar a algunos para Cristo. Haupea coanga lleva un batirireja oñe punu oñe monguetaje en die cuera e iyu cuera bueno coala ñande yara y cuando ñande japeixe ñande yaguatabaina. Entonces nos está mostrando que el camino del cristiano es la vida de la unidad, la vida del amor, la vida del entendimiento, la vida de la proyección. Pero eso, queridos hermanos, solamente nosotros podemos hacerlo si estamos enamorados de Jesús. Oigo música y por ahí, enamorados de Jesús, enamorados, ¿verdad? Que dice así. Pero, queridos hermanos, ni que haya pitante ahí en esa melodía linda, sino que sobre todo que eso lo llevemos al corazón. Y eso, como dice Pablo, nos sirva para formar comunidades, para unirnos en el amor, para tratarnos bien, para ayudarnos. Ya de pobre y cotevea, ya echaron de él y por ambágina, venían de apetebe, la ñan de comunidad, ya caguen a la hiponamía. Ani que nañan de hoy, la ñamoía lleva leña al fuego, y haisha, ñan voy a las cosas, sino que al revés. Procuremos poner paño frío a las cosas negativas para poder hacer crecer a Cristo, Cristo que nos llama a construir el reino del amor. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas, y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés
Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros nos encontramos aquí con uno de los capítulos esenciales, fundamentales, ¿verdad? Del capítulo 4, ¿verdad? Con los dos elementos que ya hemos dicho tantas veces, pero que es esencial, fundamental. Porque aquí, recuerden que esta es, decíamos al comienzo en los otros cursos bíblicos de presentación, estamos leyendo y estamos diciendo que desde aquí hacemos una premisa, antes de entrar a los capítulos que vendrán, sobre todo del capítulo 8, que nos va a hablar de la monarquía. Bueno, vamos a hablar de la monarquía, pero al hablar de la monarquía, queridos amigos, nosotros tenemos que entender que hace falta alguien, un tendotá, ¿verdad?, que se ponga entonces al frente de la comunidad. ¿Por qué? ¿Y por qué quiere decir que estamos en una, simplemente una manera desastrosa, ¿verdad?, de organizarnos, una anarquía, una manera desastrosa, ¿verdad?, de organizarnos, cada uno ya posea. ¿Se acuerdan que en el libro también de los jueces, nosotros ya hemos hablado bastante sobre eso y hemos estudiado el capítulo 17:6, ¿se acuerdan? Ya nos presentaba el libro de los jueces, esa parte maravillosa. En aquel tiempo no había reyes, no había rey, no había un tendotá al frente de la comunidad. Continúa, capítulo 18, capítulo 18, versículo 1. En tiempo en que no había rey en Israel, capítulo 19, versículo 1. En ese tiempo en que no había rey, cada uno ya posea, anarquía total. Incluso ese libro termina en el capítulo 21, versículo 25, diciendo, es que en aquel tiempo en Israel no existía rey. Y cada uno, imagínense, esas son las premisas, como estamos diciendo. ¿Por qué te va presentando el autor sagrado, el autor deuteronomista, te dice que en ese tiempo no había un tendotá? Daipori mábalo y pues cuyanao esa cañan de peñandera, pemba esa bañan de yecota, comunidad haisha, va esa bañan de ya poponata, peñane. Relación que tiene que haber con nosotros, esa relación que es fundamental, la relación que es esencial entonces para que el pueblo pueda caminar, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos nosotros vamos encontrando aquí en esta premisa del capítulo 4 de 1 Samuel, porque después vamos a llegar al capítulo 8 en que va a venir la propuesta. El pueblo mismo que comienza ya a gritar, el pueblo mismo que comienza a preocuparse, a decir, primero van a Samuel, ¿verdad? Ojo, a Samuel 10, otra Samuel, va a ir con la yepona, con abeñan de Yahweh, escogina la ña de tendotá, mamina, diga tú y va a ver oyapo. Estamos siempre en la lona, estamos siempre en el desastre. Pero entonces, ¿hacia dónde tiene que apuntar el tendotá? Mala, va el oyapona. ¿Cuál es la actividad o qué es el objetivo de tener a alguien que está al frente? Que en este caso sería el rey, ¿verdad? Según el libro aquí de Samuel. Y es para resolver este problema que acabamos nosotros de reflexionar desde el capítulo 4, versículo 1b en adelante,
primero le habíamos invitado, ¿verdad? Al Señor le trajimos, hubo una derrota, pero dijimos, tenemos que tenerle a Dios. Pero todavía nos falta algo más. No es la simple presencia. La segunda partecita del versículo 5 al 11 nos dice, no es simplemente traerle a Dios, traer un amuleto, ñande yaranda ei amuleto, ñande yaranda ei, entonces hay por épocas aguereche que pea que amó, entonces se ya cuerama, hasea ve ya por la ya posea. No. Aquí, queridos hermanos, todos los signos, como decíamos en los cursos anteriores, nos ayudan a nosotros para entender que estos signos nos tienen que llevar a un compromiso. Cualquier signo que hacemos. En los otros cursos también, ¿verdad?, anteriores, yo había explicado un poquitito. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, un presidente asume, ¿verdad?, su responsabilidad de gobernar el país por 4 años. Va, oye, hoy puso la lleva, soy la Biblia. No sé si hasta ahora hace, creo que hasta ahora hace soy la Biblia. Hoy puso la lleva, soy la Biblia. Entonces, que Dios me lo demande, etcétera, etcétera, etcétera. La cierto de inubea, la cierto de inubea, pea oñe condenaite, porque la ñande ya ne condenamos, o sea, que Dios te demande, mamá ne demandamos, mucha demanda ya vas a tener, mucha demanda, todo lo que pasaron, y seguirán pasando seguramente, ¿verdad? Esta mañana demandamos. Entonces, se dan cuenta que no es entonces simplemente el signo y nada más y nada menos sobre la Biblia. Que Dios me lo demande. Vean ahí la presidenta de lo lleva todos sus secuaces, todos los que vienen después, o sea, los que le ayudan, su equipo. La vez pasada hablando con un sacerdote, este fue un poco duro, ¿verdad? Porque me dijo, no, lo que nosotros hacemos siempre es ande en las campañas políticas, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué es lo que estamos formando? Dice, o los grupos forman, grupos para delinquir. Dice, a mí me hizo pensar, ¿verdad? Me hizo pensar mucho, grupos para delinquir. Y quiere decir que nosotros formamos grupos, ¿verdad?, políticos, a ver cómo va a enseñar ahorita de la pisana. Tenamba ella ya potale y cato ella la ñande haitema go anga ñamocón y ella la gente, ¿verdad? Ñamocón ya lo que pertenece, ¿verdad? Entonces esta segunda partecita cuando te dice, no es aquí simplemente traer el arca de la alianza, porque ellos van y traen, incluso como plimbayo, ¿verdad?, una ovación total, y puede ser, ¿verdad?, nos entusiasmamos, ¿verdad?, con el arca, tembló la tierra, todo esto, incluso los otros se dan cuenta y dicen, hasta los filisteos, interesante porque eso nos enseña y nos dice que hasta, entre comillas, el enemigo se da cuenta que si tenemos verdaderamente a Dios, podemos hacer maravillas. Una de las preguntas y una de las expresiones de los filisteos, miren lo que dicen, exclamaron, ay de nosotros porque nada de esto había sucedido antes, imagínense, si tenemos verdaderamente a un Dios, pero no simplemente como amuleto, a un Dios que no está simplemente presente allí, ¿verdad?, como una cosa externa, como un rito, como si fuese que ese objeto o esa presencia es lo que va a tirar algo para el cambio, como un talismán, ¿verdad? No, sino que hay de nosotros, ¿quién nos librará de este Dios poderoso? ¿Viste? Hasta los filisteos entienden, hasta los filisteos, pero ellos pues piensan, los filisteos por lo menos nos están enseñando con esto, que ellos saben que si Dios nos transforma la vida, ¿qué puede hacer el enemigo contra Dios? Es decir, contra nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación ñande Yarañé.
Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo,
Sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí nos encontramos y estamos viendo cómo el Señor se manifiesta, ¿verdad? Cómo el Señor ahora nos muestra que el que le sigue al Señor tiene que verdaderamente entonces aferrarse, tiene que conocer. Estamos viendo los dos elementos, los dos puntos esenciales y fundamentales. Primero, somos derrotados porque no le tenemos a Dios. En segundo momento, después de reflexionar y entender, pero todavía estamos a mitad del camino. Yaguerú Beñán de Yara, pero no tiene, entre comillas, no tiene un efecto transformador en la vida de cada uno de nosotros. Peanda y Bonai. Peanda y Bonai. Pe iba ahí. A pegarle con angañaña, pues ya es Shahina, lleva con angañaña, pues ya mindo porque desde el versículo 10 nos muestran que los filisteos libraron batalla, a pesar de que tenían miedo, ellos se dan cuenta y dicen, si verdaderamente Dios está con ellos, vamos a luchar. Pero después se dan cuenta, dicen, que Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota encima fue muy grande. Y cayeron entre israelitas 30.000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Miren cómo termina esta escena. El arca del Señor fue capturada. Quiere decir que ya no tiene ningún efecto este signo. Quiere decir que si el arca es capturada, imagínense, quiere decir que en ese momento nos muestra que el poder de Dios actúa ¿dónde? El poder de Dios, ya el arca de la alianza, tiene poder solamente en la medida en que nosotros lo asumimos y lo hacemos parte de nuestra vida. Con esto te está diciendo que si los enemigos mismos se van y capturan el arca de la alianza y se llevan con ellos, quiere decir que ese no es ningún amuleto o no tiene un efecto de por sí,
sino que eso solamente lo tendrá en la medida en que nosotros entendemos lo que significa ese gesto, lo que significa comprometernos con el arca de la alianza. Esta vez porque desde ahí comienza la reflexión profunda sobre lo que significa el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? El arca de la alianza es la forma como Dios se va manifestando y se va mostrando, ¿verdad?, a su pueblo, y como Dios justamente enseña, dice. Entonces el arca de la alianza es el que le está animando al pueblo, le está animando a la gente para que asuma su responsabilidad. Me decía el Señor, Éxodo capítulo 25, cuando le habla de la construcción del templo, dice que en el templo vamos a tener que poner el arca de la alianza. Y yo les voy a hablar del arca de la alianza. Entonces, ¿qué significa que Dios les va a hablar del arca de la alianza? O sea, esa caja es la que va a comenzar a hablar, esa caja, el Aarón, se dice en hebreo, Aarón, que es caja, ¿verdad? Caja de piedra. Y ahí entonces se ponía las piedras, o sea, la tabla de la ley. ¿Qué significaba esa tabla de la ley? Significaba los mandamientos. Y bueno, yo les voy a hablar de esa caja, yo les voy a hablar del arca. ¿Y qué quiere decir? Que en el arca estaban los 10 mandamientos. Y quiere decir que con este signo te hace recordar y te dice los 10 mandamientos. Va bandera japona, va esa bandera icona, va esa bandera comportada. Yo les voy a hablar. Y entonces a cada uno le irá, por ejemplo, lo que dice, honrarás padre y madre, uno de los mandamientos. Yo te voy a hablar del arca de la alianza, honrarás padre y madre. Entonces, ¿qué tal mi relación? ¿O qué significa honrar a padre y madre? ¿Qué significa que yo entre verdaderamente en este camino de honrar papá y mamá? ¿Cómo yo tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que mirar y buscar hacer bien, ¿verdad? Honrar padre y madre. Entonces, mañana, el que entonces desde ahí añadiendo uriré, una reflexión profunda. Entonces estamos diciendo, ¿qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿Cómo el Señor me está ayudando, ¿verdad?, con su presencia? Porque es un llamado, en realidad el Señor me está llamando. Volvemos a insistir mucho, ¿verdad?, que no va a ser una presencia de Dios mágica, ¿verdad?, que te tira un rayito, entonces para que vos cambies, sino que esa presencia de Dios, ese espíritu, ¿verdad?, que te despierta. Y en ese despertarte vos, de repente te encontrás y decís, había sido yo por aquí. O sea, esa es la iluminación, ¿verdad? Dios que te ilumina, Dios que llega a tu corazón, Dios que te abre la mente y te hace comprometer en serio, ¿verdad? Entonces eso, queridos hermanos, es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? No basta simplemente tener el arca de la alianza en medio de nosotros, porque igual somos derrotados si es que nosotros no asumimos lo que el arca de la alianza nos habla, nos pide, nos dice, y con aquellos principios que el arca de la alianza nos presenta y con los que tenemos que comprometernos. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe y que nos ayude como siempre, para que vivamos lo que el Señor nos pide a través del arca de la alianza. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Muy bien. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.